una de las cuestiones que se han tejido es de que el presidente ciertamente es hermético. Yo hablé hace poco con un funcionario del gobierno. Uno se junta en estos programas, gente que viene, gente que van, gente que aspira a ser nombrado, gente que está nombrado y está desempeñando funciones. Y el tipo de trabajo que hacemos nos obliga, ¿verdad?, a ese contacto personal permanentemente, diario. Entonces le pregunté a un funcionario sobre la posibilidad de que el presidente le removiera o le dejara en el cargo. Y ese funcionario está dentro de los que aspiran a que el presidente lo promueva porque entiende que ha hecho una buena gestión, que ha sido eficiente, que su gestión ha sido muy bien ponderada. Y entonces me decía, la última vez que hablé con el presidente le rendí cuentas de lo que habíamos hecho. Y le dije, presidente, estoy dejando la casa en orden. Y le digo yo, ¿y qué te dijo el presidente? Absolutamente nada. Oye, ¿qué tiraje? Presidente, estoy dejando la casa en orden. ¿Qué te dijo el presidente? Absolutamente nada. Eso se queda ahí. Mire, yo decía, es lo que he dicho a propósito de las cosas que corren, porque esa información que uno maneja son informaciones que yo creo que la comparte mucha gente, porque es muy claro que el presidente va a mandar a un cargo a Guido Gómez. Es muy claro que el presidente va a designar en el gobierno, por la admiración que le tiene, a don Eduardo Estrella, que cesa el 16 de agosto de ser senador de la República por Santiago. Es cierto que el presidente debe designar en un cargo a Andrés Bautista García, que le ha tenido o lo ha tenido como un asistente especial en la presidencia de la República en los 4 años. Primer presidente del Partido Revolucionario Moderno, don Andrés. Y fue gran armador. Y un gran armador político a propósito de las elecciones recién pasadas. Fue el que le aglutinó al presidente de la República el grupo de partidos políticos que se sumó al proyecto de la reelección del presidente Abinader. Es cierto que va al gobierno, y eso es indudable, el actual presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza. Es cierto que va al gobierno el señor Julio César Valentín, que hizo un trabajo extraordinario para el presidente, para la reelección, creó un movimiento que lo convirtieron en partido político. Ese partido político ha sacado votos que hasta a mí me ha sorprendido. Entonces, esos son decretos que vendrán. Pero están los decretos de algunos dirigentes del Partido Revolucionario Moderno. Citaba esta mañana el caso Rudy González, que fue miembro del Comité Nacional de Campaña, hizo un trabajo político interesante en la región sur, fue el alcalde de Asua, corrió como aspirante a la candidatura senatorial, no la ganó, apoyó entonces a la actual senadora que sí ganó la senaduría nuevamente, Lía Díaz, y así hay un grupo de dirigentes importantes del PRM que están esperando designación y que me han dicho que están muy animados, y supongo que si están animados es porque algo habrán conversado con el presidente. Y este es el caso que yo he citado de los miembros o de los presidentes o de los principales dirigentes de los partidos emergentes que apoyaron ese grupo de partidos, donde está Luis El Gallo, donde está el general Zorrilla Osuna, donde está doña Marixa López de Ortiz, donde está Antolín del PASOVE, donde está el presidente del partido Moda, Movimiento Alternativo Moda, donde está el señor Pedro Corporán del partido PUN, donde son casi 20 partidos. 21. ¿Y dónde los van a meter? 22 partidos. Sobre todo, óigame bien, sobre todo, la pregunta de dónde lo van a meter tiene mucho sentido. ¿Saben por qué? Porque en los días del fragor de la campaña, el presidente de la República habló de disminuir aún más el tamaño del Estado, y hay la idea de fundir en un solo ministerio, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Juventud, en un solo ministerio, y el Ministerio el asunto del plan social, hacer un solo Ministerio de la Familia. Entonces, si eliminan ministerio, habrá menos cargo para la gente, y ahora hay más gente. Entonces yo digo, bueno, no habrá tanto sombrero para tanta cabeza. Es obvio pensar eso. Pero hay una parte en la que yo ni he escuchado muchos análisis sobre eso, de algunos funcionarios que han desarrollado tareas importantes, extraordinarias en el gobierno, y que entienden que ellos deberían ir a otra posición. Entonces, cuando usted analiza eso, tiene
un elemento adicional que calcular, y es el hecho de que el presidente de la República tiene que moverse con mucho cuidado, tiene que pisar con pie de plomo para no demostrar simpatía con uno de los que aspiran o una de las que aspiran a ser candidata a la presidencia en las elecciones del 2028. Si el presidente va a mover a Juan o a Pedro, que está en una posición ahora, tiene que ver si ese señor o esa señora son aspirantes a la candidatura presidencial, qué señal está dando el presidente temprano en favor de esa persona. ¿Y qué inconveniente resulta eso a los fines de la unidad del partido? Me explico. Por ejemplo, Yayo San Lobatón, que ha hecho una tarea extraordinaria en la Dirección General de Aduanas. Debo decir que me ha sorprendido el desempeño de Yayo San Lobatón, que lo que es abogado, y sin embargo ha hecho un trabajo extraordinario en la Dirección General de Aduanas, tiene una alta valoración. Me dicen que Yayo quisiera, y no lo he hablado con él, debo decir, pero hay la versión de que Yayo estaría muy cómodo en el Ministerio de Educación. Pero ¿cómo mueven a Yayo San Lobatón en el Ministerio de Educación si él va a ser aspirante a la candidatura presidencial? De educación. Entonces, pero eso es una versión que está corriendo. Yo digo, no lo he confirmado con Yayo, es una versión. Y no ha sido un ministerio bueno para los que aspiran a la presidencia. Ministerio no ha sido un ministerio bueno para los que aspiran a la presidencia. Salen con una desgracia. Si Yayo me consultara a mí, yo no soy de su equipo a quien él puede consultar, no tengo esos vínculos tan estrechos, aunque le tengo mucho aprecio, pero no estoy en esos vínculos tan cercanos. Yo le diría, mantente tranquilo ahí, pero no te metas en eso, que eso es complicado, eso te va a quemar y eso va a hacer que fracase y que pueda tener un tropiezo en tu aspiración de ser candidato a la presidencia. Pero hay otro caso, o hay otros casos. Uno que yo conozco, Nelson Arroyo, presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, ha hecho una labor extraordinaria, Nelson, y le ha tocado empujar hasta donde ha podido el tema del apagón analógico. Está pautado o estaba pautado, porque tengo entendido que se va a posponer nuevamente para el 31 de este mes, el apagón analógico para entrar al sistema de la televisión digital. Nelson ha jugado un papel extraordinario en eso, ha ido agotando un programa de reparto de cajitas para que los ciudadanos que no tienen televisión por cable puedan recibir del aire la nueva televisión, la televisión digital, en cumplimiento con una disposición internacional del órgano de Naciones Unidas que tiene que ver con la regulación de las telecomunicaciones en el mundo, que es la UIT, Unión Internacional de Telecomunicaciones. Y ha jugado un papel importantísimo también en el trato justo a los usuarios de los servicios terminados de telecomunicaciones, en lo del servicio de prestación telefónica. Ha jugado un papel importante en el reordenamiento del espectro. Entonces, Nelson está sonando para ir a posiciones importantes, incluyendo el Ministerio de Educación también, y ha sido un buen gerente. Y mire, Nelson, es una muy buena posición. Pero Nelson, porque quieren salir de puestos buenos para otros pero él no quiere mejores. Eso, él no quiere eso. Pues es el tipo que está casado con una mujer buena y bonita, y tú lo ves mirando a la otra, ven acá, y entonces, ¿qué tú quieres? Él quiere lo que no tiene. Él quiere lo que no tiene. Es lo que no es tiene, que no sea bueno, es que quiere más. No, él entiende que ya humano es complejo. Él entiende que ya su ciclo lo ha agotado y de hecho, en principio, tengo entendido que cuando el presidente le consultó para esa posición, el presidente le dijo, él le dijo que no, y él le dijo, el presidente le dijo, es solo por un tiempo. Oh Dios, una posición que cualquiera la quisiera, presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. Hay una lista larga de gente que quisiera ir ahí. Yo conozco varios candidatos, incluso que me lo han planteado, caramba, si yo pudiera. Y lo único que digo yo, bueno, pero ¿y qué se puede hacer? Eso nada más lo decide uno. Qué difícil. Y está en el palacio el que decide eso, ¿verdad? Sí. Pero ese es un caso. Hay otros casos, por ejemplo, el de Paliza, que Paliza tiene aspiraciones, dicen, no me lo ha dicho tampoco, de ser canciller de la República. Y Paliza tiene dos aspiraciones que se conozcan. José Ignacio Paliza, que es el presidente del partido, fue el coordinador general de la campaña del presidente para la reelección y la ganó. Sí. Es un hombre meritorio para una posición. Estuvo trabajando con el presidente como ministro administrativo de la presidencia e hizo un buen trabajo hasta que fue a coordinar la campaña. Paliza quiere ser, me dicen, repito, canciller de la República y o ministro de Turismo.
Mover a David Collado en este momento del Ministerio de Turismo sería el presidente mostrar temprano que no está de acuerdo con que David Collado sea aspirante a la presidencia de la República para el 28, y David Collado, aunque a usted no le guste, resulta que es una de las figuras que más marca. Es cierto que no se junta con nadie, que no habla con la gente, que su teléfono no lo conoce nadie. Que todo eso es cierto, pero sin embargo es la figura que está marcando más en el Partido Revolucionario Moderno. ¿Cómo lo hace? Yo no lo sé, pero estoy dando un dato cierto en el que coinciden todas las encuestas que han medido preferencia política al interior del PRM. Entonces, no puede el presidente, o no debe, él sí puede, no debe, porque sería una señal errónea, sustituir o cambiar a David del Ministerio de Turismo, ¿verdad? Ya eso es un problema. Y además Entonces, que ha tenido éxito en esa cartera. Pero en adición a todo eso, ha tenido éxito. Sí. Y ese éxito se celebra cada mes. Hablando de los turistas que están viniendo, la cantidad de turistas. Es complicado. Entonces, en el caso del canciller, dice que el canciller, hay unas cumbres pendientes. El presidente quisiera que el canciller Roberto Álvarez las pueda montar y que le daría el tiempo para montar esas cumbres, pero yo digo, ¿y dónde pondría a José Ignacio Paliza, que está sin función? Que ha hecho un excelente trabajo don Roberto Álvarez. Efectivamente. O sea, a la altura, él ha estado, que quizás no ha pasado con otros ministros de Relaciones Exteriores que hemos tenido, él ha estado a la altura de ese cargo. Así o sea, es. don Roberto Álvarez, no le conozco, lo evalúo, ¿no? Por el trabajo que he visto que ha hecho, por lo que hemos visto todos los dominicanos, o por lo que le hemos dado seguimiento a su trabajo, pero don Roberto ha estado a la altura del Ministerio de Relaciones Exteriores y con los temas que le ha tocado manejar en tiempos, ¿no?, de dificultad con nuestro hermano vecino país Haití y con otros temas internacionales, ha sido oportuno con los temas. El manejo ha sido como debe manejarse siempre la diplomacia, con prudencia, con responsabilidad, con discreción, ha tenido un excelente desempeño don Roberto Álvarez en el Ministerio de Relaciones Exteriores, claro, acompañado de un equipo, porque el trabajo nunca se hace solo, no puede hacerlo solo una persona, con un excelente equipo que tiene en el Ministerio de Relaciones Exteriores, de hombres y mujeres muy talentosos y con mucha capacidad. Hay 3 ministerios que parece que pudieran estar disponibles. Es el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Parece que ahí habrá cambios. Está el Ministerio de Educación, que ciertamente parece que ahí habrá cambios y a partir de ahí los que están aspirando a ir a esa posición. Hay un ministerio en donde parece que habrá cambios también, que es el Ministerio de Deportes. Sí. Ahí hay 3 plazas. Lo último que le faltó a los cronistas ayer en la semanal fue decirle al presidente que quitara a Camacho de ahí. Sí, pero o sea, lo último que a ellos le faltó a los cronistas, o sea, por la forma y el manejo en el que estaban ahí, fue decirle al presidente que quitara a Camacho. Esa fue la única palabra que faltó. Para el Ministerio de Educación, creo que debe ir una persona allí primero, que no aspire a la presidencia de la República, que no quiera ser candidato ni candidata a la presidencia. Eso es lo primero, para el 28. Segundo, que pueda cohesionar con el tema, con la Asociación Dominicana de Maestros. ADP. Con la ADP, que siempre hay unos conflictos internos allí, que sea un gerente o una gerente. O sea, que sepa manejar la situación. Los que hemos tenido hasta el momento, incluyendo el que está, no hemos tenido un 100% de ellos. O sus resultados no ha sido el que hemos esperado o para el presupuesto que tiene asignado el Ministerio de Educación. Se ha mencionado a don Rafael Santos para el Ministerio de Educación. Yo pienso que puede ser un excelente ministro a propósito de lo que ha resultado o de lo que o su desempeño en el Infotep hasta el día de hoy. Es una persona que no es conflictiva, es un hombre que se lleva muy bien con la Asociación de Maestros, tiene de profesores, ha tenido una buena relación histórica con esa asociación. O sea que por ahí pienso que el presidente puede valorarlo para el Ministerio de Educación. Hay otros puestos, quizás el presidente la tiene bastante compleja porque ahora tiene mucho más personas
que la que tenía en el 20, porque en el 20 no tenía todos estos partidos aliados, que hay que buscarle un puesto, que a propósito, presidente, tiene que saber dónde lo va a poner, porque recuerde que los cuestionamientos suyos al PLD incluían a los aliados, y estos aliados que tiene el PRM hoy eran los que tenía el PLD en el 20. O sea, es lo mismo. Entonces, esos cuestionamientos de esa gente muy mal calificada, muchos, no voy a mencionar nombres porque siempre digo que no es un tema personal, es de lo que han dicho cuando era oposición el PRM, que hoy es poder. Entonces, ¿dónde va a poner el presidente esas personas de esos partidos aliados? Pienso que quizá el presidente pueda salir ahora de los que cumplió con ellos, no porque eran altos dirigentes y ni siquiera miembros del Partido Revolucionario Moderno, sino porque eran compromisos. Muchas de esas personas nombradas que participaron de la Marcha Verde, por ejemplo, que están en puestos hoy y que están ahí, bueno, porque salieron a marchar, fueron a la Plaza de la Bandera, se manifestaron durante un tiempo, que su interés no era genuino ni realmente por la sociedad, porque no han vuelto a marchar más y muchos de los problemas todavía los tenemos ahí. Entonces, esa gente, quizá el presidente pueda salir de esa gente ahora, ya que están ahí, tienen 4 años, ya cumplimos con ellos, no son dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, ni tienen bajo su responsabilidad ninguna demarcación ni nada en específico. Entonces, quizá el presidente pueda salir de ese grupo hoy. Los PRMistas que están sentados y necesitan ser considerados, que tienen, no desde ahora, no como Paliza, que tiene solamente el tiempo de campaña, sino PRMistas que tienen sentados, que hicieron el trabajo para el 20 y lo hicieron ahora para el 24 y están sentados y no han sido considerados para ninguna posición. Entonces, esas mujeres y esos hombres hay que llamarlos y considerarlos también. Ramón Alburquerque lo dejaste fuera, Daniel Alcántara. Sí, lo dejé fuera. Bueno, yo no soy el que hago los decretos. No, pero nosotros lo hemos dejado fuera. Resulta, Ramón Alburquerque se ha mencionado para el Indotel. Está dentro de las hay figuras. que convencerlo de primero. No. Parece que está convencido. Todo lo contrario. Y tú sabes todo lo contrario. Que a Guido Gómez Mazara también hay que convencerlo. No. Guido está esperando la designación. Sí. Ya Guido está. Y yo no lo digo porque me lo invento, que yo he hablado con Guido. Sí. Guido me decía que tenía el apuro de terminar un libro que ya lo está poniendo en circulación y que quería salir de eso para dedicarse a las tareas que se le va a asignar. Ramón Alburquerque lo he dejado fuera a pesar de que está sonando para energía y minas y está sonando también para Indotel. Incluso hay unos decretos falsos que se han hecho circular que tienen designaciones de gente. Y resulta que Alburquerque tiene una tarea que le ha encargado el presidente. Primero le encargó una tarea política en San Juan donde le fue muy bien. Perdió la senaduría, pero le fue bien en términos generales. Él ha hecho la evaluación de los municipios, lo que ganó el PRM, y le fue muy bien. Esa es la verdad. Pero, o sea, referente a... Tiene una tarea en Guyana también. Es por eso. Sí. Creo que la tarea que le ha puesto el presidente en Guyana, Ramón Alburquerque está formando parte de una comisión. Resulta que nosotros como país hemos establecido una relación muy especial y de mucho futuro con Guyana, un país que de repente se ha descubierto que tiene yacimientos importantísimos de petróleo, que tiene una gran riqueza y que es un país que tiene un potencial inmenso para ser una especie de Singapur, o sea, para convertirse en un país muy rico, pero no tienen estructuras financieras, no tienen las facilidades todavía para la explotación del petróleo. Es un país, digamos que en pañales. Entonces la gente necesita de un país con el nivel de organización que tiene República Dominicana, que nosotros nos quejamos, pero sin embargo nosotros estamos dentro de los países con una población similar y con un tamaño de la economía similar a la nuestra. Nosotros estamos encabezando por mucho el listado de países en vía de desarrollo firme. Entonces, República Dominicana le está sirviendo un poco de faro, un poco de luz, le está sirviendo para Guyana, y Ramón Alburquerque está jugando un papel importante en nombre del gobierno dominicano en Guyana. Por eso digo que no sé si la tarea que el presidente le pueda asignar pudiera ser compatible con el tiempo que él está dedicando a Guyana. Incluso no sé si lo que le pueda compensar económicamente el trabajo de Guyana pudiera ser más importante que lo que lo pueda significar un salario
en una función pública, no lo sé. Además, eso es personal, quizá él quiera venir a servirle al país, el que ha aspirado a ser presidente de la República y que algunos dicen que se disgustó porque él tenía la aspiración de ir a una posición mucho más importante que la que se le ofertó en el 20. En el 20 se le ofertó hacerlo miembro, de hecho, el decreto creo que llegó a salir, miembro del Consejo Directivo de EGI, la empresa de generación eléctrica. Él quería, según las informaciones que se dieron a conocer en ese momento, ser el administrador general de esa empresa y el presidente le designó como uno de los consejeros. Él entendía que tenía mérito para lo otro y que había hecho un trabajo político importante y que fue de los artífices, dice él, de la creación del PRM. Dice que lo están esperando en San Juan para declarar a persona no grata. ¿Y por qué? Porque fue para allá a hablar de por qué los sanjuaneros tienen que apoyar la explotación de la mina. Sí. Pero que lo están esperando para declararlo no grato. El ministro de Energía, mira, está en lo mismo. Sí. Y yo creo que yo creo que el gobierno está en lo mismo. Yo creo que el gobierno está en lo mismo. Lo que pasa es que el presidente ha manejado el tema, no ha querido ser quizás 100% declarar su posición positiva al tema porque ciertamente la mayoría de los sanjuaneros no están de acuerdo con la explotación de la mina del Romero. Entonces, eso de la mayoría está entre comillas. Sí, pero antes de... ¿Está entre comillas? Sí, se lo digo yo, que está entre comillas. Yo creo, yo que me he proclamado promina, o sea, yo soy pro minería y el presidente prometió la aprobación de una ley en la transición de minería para resolver ese tipo de problemas. Nosotros tenemos que exigir el respeto irrestricto a las normas, ir a las normas más modernas internacionales para la explotación de los recursos naturales. Eso es un derecho al que no podemos renunciar. Pero cerrarnos de entrada a la posibilidad de explorar qué es lo que tenemos, cuál es la cantidad que tenemos, y luego veremos cuál es la garantía que tenemos como país, como isla, como parte del universo, de no provocar un daño irreparable. Sí, pero antes hay una manifestación convocada en San Juan con la minería, en contra de eso. Siempre. Permítame decir sobre lo que usted ha traído aquí, que tiene mucha gente nerviosa, porque ya hay gente escribiéndole a uno. Ya le están escribiendo. Ya hay gente escribiéndole a uno. Aquí no lo menciona, es un problema. Aquí no se mete. Presidente. Ese es el riesgo de esto. El presidente tiene, tiene una papa caliente de cara al 16 de agosto. A pesar de que aquí existen 23 ministerios, 42 consejos o gabinetes, 124 direcciones o programas, 101 organismos descentralizados, 80 embajadas, 67 consulados, 7 misiones y 3 oficinas de enlace. ¿Cuántos son en total? En total, aquí hay... Eso no alcanza ni para el partido. 67 consulados. 67 consulados. Revise ese dato, porque en Estados Unidos nada más tenemos como 28. Sí. No, hay 67. Esos son los formales. Entonces, pero han ampliado lo que se llaman las oficinas consulares, que dependen de un consulado. Ahora bien, el hecho es que el presidente tiene ahí una papa caliente. Tony Raful, embajador en España. En España. Diga. Sí. Entonces, ¿qué sucede con con este reordenamiento? Que hay gente que lo ha hecho bien y gente que lo ha hecho mal. Por un lado. Pero hay 7 aspirantes presidenciales, que es un tema y un problema moverlo o no moverlo y dependiendo de dónde se muevan. Pero además de que esos 7, salvo el caso de Carolina, que es fuera del gobierno central. Funcionaria electa, fuera del gobierno central. Los otros 6 han hecho bien su trabajo donde están. Los otros 6, los precandidatos presidenciales con posibilidades dentro del PRM, estamos hablando de Yayo San, estamos hablando de David Collado, estamos hablando de Wellington Arnaud. Estamos hablando de Carolina, pero Carolina es un caso particular. Estamos hablando de Fellito, estamos hablando de Fellito Suberví, Tony Peñaguaba. Estamos hablando de gente que ha hecho su trabajo. Básicamente, falta el director le falta el director de promesa en esa lista. Sí, pero ese es menor. El asunto. Ese no ha hecho muchas cosas como para que lo vean. Lo ha hecho bien, pero chiquito. Pero el asunto es. Falta otra gente, espérese. Bueno, dicen que el secretario de organización, que es el ministro de Obras Públicas, está aspirando del IGNE. Eso dicen.
Y hay un último caso que me falta de alguien que está muy en eso, a pesar de que los medios no lo mencionan y lo mucho. que puedan llegar al final, Bueno, que a veces no está el asunto es que lo que pudieran repetir. Lo que están aspirando. Como Guido y Ramón. Bueno, Guido. Pero que no son funcionarios. Pero que no son funcionarios. Guido pudiera ir por la candidatura. Claro. Pero que no son funcionarios. Entonces, los 7 funcionarios que aspiran lo han hecho bien. ¿Qué hacer con ellos? ¿Cómo moverlo? Por un lado. Y Tony Peña por lo ha otro, hecho bien. Tony Peña Guagua lo ha hecho sí, bien. Sí, en el gabinete social lo ha hecho bien. ¿Estás seguro? Él tuvo un cuestionamiento, claro, muy seguro en términos de data y estadística. Él tuvo un cuestionamiento por una decisión presidencial que se le pegó como FAO a él, pero fue una decisión que yo la valoro de correcta. Pero eso habría que discutirlo hasta dónde eso se puede analizar y evaluar. El asunto es que cómo mover a esa gente, y lo otro es cuáles lo han hecho mal, como para merecer que sean sustituidos, por un lado. Y por otro lado, cuáles instituciones el presidente tiene que tomar en sus manos, en función no de que lo hayan hecho solo mal o bien, sino en razón de que están en manos de gente que no son representativos de su partido. El caso del ministro de Educación no es representativo de su partido, por poner un ejemplo. Ni siquiera es de un partido aliado. Y hay 2 o 3 instituciones importantes que están en esa misma situación. El asunto es, al final, que pueden haber muchas instituciones, pero no hay cama para tanta gente. Son 22 partidos y 8 movimientos. Solo los partidos minoritarios. Y de la dirección ejecutiva del PRM, porque hay que hablar de la dirección ejecutiva del PRM, supera con crece la cantidad de ministros. Entonces, el presidente tiene una papa caliente para ver qué va a hacer con las designaciones y los puestos. Pero el nerviosismo que se acrecienta cuando viene Dani Alcántara, que yo le recomendaría a él que trate de alargar en el tiempo, venir con esos comentarios. Sí. Porque por 3 veces ha tirado, es como usted decir, bueno, mira, ahí hay peces en un estanque, pero no le han dicho que esos peces son pirañas. Entonces él ha venido y ha tirado carne sin advertir que son pirañas lo que hay. Mira, a mí no Entonces van 3 veces que acota detalles con informaciones puntuales que pone a gente nerviosa. Y estamos hablando de que un 16, oiga el detalle, a un mes, un 16 de agosto, a 30 días del 16, un 16 de julio, a 30 días del 16 de agosto, se destapa diciendo, ya él está llamando, y cuando él dice él, se refiere a él está llamando a la gente para confirmarle lo que se quedan y no le quieren coger la llamada porque saben que le están llamando para confirmarlo en el puesto. Y él está, que todavía no ha empezado a llamar a los que va a nombrar nuevos. ¿Qué va a pasar ahí? Mira, a mí no me da tiempo para abundar en este tema porque vamos a la pausa y tenemos un invitado, ¿verdad? Pero solo de resaltar que el presidente, como ustedes bien decían, tiene una papa caliente porque tiene que repartir a mucha gente con la que hizo compromiso, pero yo creo que lo que debe poner el presidente sobre la mesa como condición sine qua non es que él tiene que presentar resultados cuando se vaya en 8 años. Y en función de eso tiene que tomar las decisiones de quiénes van al gobierno y quiénes se quedan.